Señor les bendiga a ustedes. En esta mañana vamos a pedir al Señor para que Él nos ayude en su palabra, para que Él realmente sea quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos siempre, somos eternos necesitados de Él. Y sin Él nada podemos hacer. Amén. Podemos tener muchas teorías, pero todo conocimiento viene de Dios. Y vamos a pedir en esta mañana por su palabra. La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 32. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 32. Y la palabra del Señor dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Gracias, Señor. Dios mío, en esta mañana humildemente pedimos de ti, de tu socorro, especialmente a ti, Espíritu Santo de Dios, para que tú nos lleves en esta palabra, para que no perdamos la línea, no perdamos el hilo de oro a la cual tú nos quieres conducir. Señor, tu palabra tiene poder, pero sin tu presencia, Señor, esta palabra es vacía, es vana. Y es por eso que acudimos a ti, para que tú nos guíes, para que tú nos enseñes, para que tú nos lleves en esta cadena, en este hilo, para que lleguemos a buen término. Creemos en ti que tú quebrantarás paradigmas, porque tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para que todos crezcamos y para que nos enderecemos, Dios mío, y de los caminos que nos hemos desviado, y nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Dios, creemos en tu palabra, creemos en el poder de tu palabra, creemos en el poder de tu Espíritu Santo para que Él haga como quiera hacer en esta mañana. Gracias por los invitados, Dios mío. Gracias por esta congregación que ha venido, porque no ha venido por su voluntad, Dios mío. Creemos de que tú los trajiste acá, Dios mío, para recibir de ti, de tu palabra, Dios mío. Porque tú eres un proveedor a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, Dios mío. Y que esta agua pura, esta agua viva, regará nuestros sequedales que todavía tenemos en nuestro interior, Dios mío, para que, así como decía los cánticos, en el desierto broten estos ríos, Dios mío, y comience a verdecer todo lo que está árido. Dios mío, creemos en el poder de tu palabra y nos disponemos a ti, Señor, en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gracias, Señor. En esta mañana, hermanos míos, yo les quiero quiero hacer defensa en el nombre del Señor de siete verdades, de las muchas verdades que existen en la palabra de Dios, pero lo quiero presentar esta mañana solamente 7 verdades respecto a la libertad del hombre. Generalmente cuando nosotros hablamos de libertad, ya inmediatamente se nos viene a la mente a una persona que está cautiva, prisionera, atada, ¿ya? Y que necesita salir de ese ambiente al ambiente de la libertad, pero no a la libertad del hombre, del humano, sino que a la verdadera libertad, que es la libertad de Dios. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que decir respecto a esta verdad es que Dios no cambia. Dios es Dios y no cambia ni su esencia, es decir, Dios siempre va a ser espíritu y será espíritu, no va a envejecer, como algunos dicen, vamos a orar al tatita Dios. No, eso está malo, porque Dios nunca va a envejecer. Dios no cambia en su esencia. Amén. Y tampoco va a cambiar en su carácter. ¿Ya? Es decir, los atributos de Dios. Dios es omnisciente, es omnipotente, ¿verdad? Está en todo lugar. Eso nunca va a cambiar. Siempre será así. El carácter de Dios nunca va a cambiar. Tampoco lo que no va a cambiar Dios va a ser en sus planes. Dios tiene un propósito, pero en cada uno de nosotros como iglesia, como individuos, Dios ya planificó tu vida y eso no va a cambiar. Y cuando Él ya decidió desde antes de la fundación del mundo un propósito que sea cumplido, el propósito de Él en ti, ¿ya? Y que tú lleves a cabo los planes para que el propósito de Dios se cumpla, eso no va a cambiar. Se va a cumplir sí o sí. Te escondas allá arriba en la montaña, te escondas en cualquier parte, en el bosque, en la profundidad del mar, pero al fin y al cabo, el plan de Dios en ti se va a desarrollar, se va a llevar a cabo.
Y eso no va a cambiar. Dios tampoco va a cambiar sus promesas. Las promesas son verdaderas montañas, inamovibles. Y lo que Él prometió se cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y por lo tanto, Él no es hombre para que mienta. Todas sus promesas se van a llevar a cabo. También lo que no va a cambiar Dios va a ser en sus amenazas. O sea, tenemos un Dios bueno, claro, de todas maneras. Pero también tenemos un Dios que amenaza. Y en sus amenazas Dios tampoco no va a cambiar. No va a cambiar ni una tilde, ni un pedacito de letra, ni arrepentirse y decir voy a cambiar esta palabra que yo dije, esta determinación que yo hice. ¿Ya? La palabra del Señor en Malaquías 3:6 dice así, porque yo Jehová no cambio, es por eso, oh hijos de Israel, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ya? Él no cambia, Él es inmutable. Ahora, la inmutabilidad en el sentido de la amenaza, cuando su palabra dice, el que no creyere será condenado, va a ser así. El que no cree en Cristo Jesús, así será, va a ser condenado. Pero tú sí puedes cambiar este decreto. ¿De qué manera? Creyendo. Si tú crees, sale de esta amenaza, sale de este juicio final. Pero va a depender de ti, el creer. Y así librarte de este atributo de Dios, que no va a cambiar, ni por muy bueno que seas, ni por muy recto que actúes, ni por muchas obras que hagas. Dios no va a cambiar este decreto. Amén. Amén. Por lo tanto, podemos decir con toda verdad de que Dios es un Dios perfecto. ¿Cierto? Amén. Y cuando hablamos de que Dios es perfecto, hermanos míos, estamos hablando de que Él tiene un equilibrio, pero exacto. Él se centra, es equilibrado, no se apega ni a izquierda ni a derecha. Es tan perfecto nuestro Señor, nuestro Dios, de que conoce tan bien el bien que ha creado el reino de los cielos, para que todos aquellos que han obedecido a su palabra puedan participar del reino de los cielos futuro. Y también conoce tan bien el mal que Él ha creado el infierno. ¿Para qué? Para que todos aquellos que no han obedecido a Dios participen del infierno. Él es perfecto, Él es equilibrado. Por lo tanto, mira, como Dios no se puede reproducir a sí mismo, como Dios no puede doblarse a sí mismo, ya, porque si fuese así, tendríamos muchos dioses como Dios. Por lo tanto, todo ser creado, ya sea ángeles, ya sea personas, tienen un poco de perfección de Dios, pero no tienen la totalidad de la perfección de Dios. Y es así como los ángeles, hermanos míos, ellos fueron creados según Dios, tienen una cantidad determinada de ángeles, pero son imperfectos comparado con Dios. Siempre vamos a hacer la comparación con Dios. Por lo tanto, los ángeles son imperfectos comparados con Dios. Y en el reino de los ángeles, ya nosotros nos dimos cuenta de que la cantidad total de ellos fueron distribuidos en el cielo. Y una de ellas es la que tenía el ángel Luzbel. Este ángel Luzbel tenía 1/3 del total de ángeles a su cargo para la administración de todo lo que era la alabanza a Dios. Él estaba en alturas. Él tenía un lugar privilegiado de parte de Dios. Lo había puesto en una posición especial para la administración de todo lo que era la adoración y la alabanza al Señor. La palabra del Señor dice así en Ezequiel capítulo 28, versos 14, con respecto a Luzbel. Ezequiel capítulo 28, versos 14.
Mire, la palabra del Señor dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Isaías capítulo 14, versos 13 al 18. Ayúdenme ustedes, hermanos. ¿Tienes tú Isaías 14, versos 13? Mira, la palabra del Señor dice así, Isaías 14, versos 13 al 18. Dice, los amplificadores de video. Dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Satanás se rebeló, quiso ser como Dios. Y es el problema de cada una de las personas, de los seres vivos, quieren ser como Dios. Entonces Satanás, el diablo, comenzó a robarle la gloria de Dios que venía de todo el universo. Y como se le halló en él maldad, él fue desterrado del cielo. Y todos sus ángeles fueron inmediatamente llevados al abismo, es decir, al infierno. ¿Para qué? Para el futuro juicio. Por lo tanto, Satanás, el diablo, es el homicida, es el engañador, él es el mentiroso, él es el padre de la mentira. Y este muchachito es el que, siendo desterrado del cielo, vino a habitar en los lugares celestes. Por lo tanto, Satanás, el diablo, teniendo la perfección de un ángel, se caracteriza o se diferencia del resto de los ángeles porque lo único que conoce él es el ámbito o el rango de la maldad. Y ahí se mueve. No sabe hacer el bien, no sabe hacer lo bueno. Siempre se comienza a trabajar, a maniobrar, a gobernar en el ámbito de la maldad. Pues bien, Dios dice: voy a crear al hombre. El hombre tiene una característica muy especial. ¿Por qué? Porque él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? El hombre fue hecho pero en hermosura. Es decir, es especial este muchacho. ¿Por qué? Porque fíjate que lo hace inferior a los ángeles. Si ustedes se dan cuenta, Dios hace al hombre inferior a los ángeles. Pero él lo coloca en un ámbito especial para que él habite. Y este ámbito especial es un lugar determinado dentro de la tierra, y ese lugar es Edén. Adán era el hombre perfecto. Era un hombre sin tener el conocimiento del mal. Y el trabajo especial que iba a tener Adán era gobernar, tener dominio, gobernar, tomar posesión. Pero este dominio, este gobierno, esta posesión se iba a hacer o se iba a desarrollar dentro del ámbito de Dios. Es decir, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Y la única manera que el hombre tenga autoridad, tenga dominio, tenga poder, es solamente en el ámbito de Dios, en el ambiente de Dios. En ningún otro lugar puede llevar a desarrollar lo que fue creado. El hombre fue creado para gobierno,
para reinar, pero dentro del ámbito de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás y el diablo? Satanás y el diablo dice, oye, pero este es inferior a mí. Y mira, se le dio dominio, se le dio gobierno. Ah, no, si dejé la embarrada allá en el cielo, aquí sí que voy a entristecer, pero completamente de corazón a Dios. Y voy a intervenir. Y por eso dice la palabra de Dios de que la maldad vino de afuera. No desde el corazón del hombre, sino que vino desde afuera. Desde afuera entró la maldad al hombre. ¿A través de quién? A través de Satanás, el diablo. ¿Con qué? Con lo que mejor sabe hacer, con el engaño. Y todos conocemos el resultado. ¿Por qué? Porque lo primero que le dijo el diablo, no, mira, si haciendo esto, serán ustedes como dioses o como Dios. Siempre poniéndolo a la altura de Dios. Y es el problema, y grave problema que tienen algunos predicadores, algunos evangelistas. Porque, te la mandaste, hermano, hiciste bien. Oye, es verdad, si eso sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hombre se comienza a pavonear y comienza a recibir la gloria que le pertenece a Dios y comienza a creerse el cuento de que él realmente es el que está haciendo todas las cosas, él es el que mueve la mano de Dios y por eso se hace las cosas, pero no se da cuenta de que todo lo que se hace es porque está dentro del ámbito de Dios y la honra y la gloria y la alabanza le pertenecen solamente a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Somos vasijas para bendición, vasijas que llevan agua, vasijas que llevan bendición y nada más que eso. Pero cada vez que al hombre se le mete en la cabeza de que es como Dios, que él puede desarrollar su propio problema, que él es capaz de solucionar todas las dificultades de su vida, es porque ya se está colocando a la altura de Dios. Ser como Dios. ¿Y a cuánto nos pasa eso en la vida diaria? Cuando tenemos la primera dificultad, la primera enfermedad, el primer problema, lo primero que queremos hacer es solucionar el problema. Y dejamos a Dios a un lado y queremos solucionar nuestros propios problemas. Por la maldad introducida en Adán, también se le limitó la capacidad o esta libertad del conocimiento, del bien. Y es por eso que también el hombre caído tiene este espacio limitado en cuanto a conocimiento y en cuanto a su actuar. La palabra de Dios dice que el hombre fue desterrado, ¿de qué? Del ámbito, del ambiente de Dios, y fue echado de Edén hacia la tierra. Adán nunca perdió la fe. Adán nunca perdió el amor. Lo que perdió realmente Adán fue el gobierno, el dominio, el ámbito de Dios. Ya no se iba a mover en el ámbito de Dios, ya no tiene autoridad, ya no tiene gobierno. Y es por eso que viene el sufrimiento a la vida de Adán. Ahora, hermanos míos, cuando un hombre llega, es desterrado a tierra, está bajo el gobierno de Satanás, el diablo. Este gobierno que opera en el ámbito celeste. Ahora el hombre, sin la autoridad de Dios, sin el ambiente de Dios, ahora es tomado por el gobierno de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas comienza a gobernar la vida de cada una de estas personas. Y es por eso que la palabra de Dios en Romanos dice, oye, ¿sabes qué? Es solamente constante de ver en la vida de cada uno de los hombres el mal. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ninguno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos quitaron la gloria de Dios, el conocimiento de Dios, lo desecharon y comenzaron a gobernarse con su propia sabiduría, con sus propios conocimientos, hasta el punto de llegar a la depravación. O sea, la diferencia entre un animal y un hombre no había cosa alguna, no se notaba la diferencia. Hombres con hombres se echaron, dice, se echaron mujeres con mujeres, animales. Imagínense, la depravación tremenda. ¿Y todo por qué? Porque estaba bajo el dominio de Satanás, el diablo.
Y claro, la gloria de Dios, la semejanza, la imagen de Dios pisoteada. Victoria para el diablo. Ya había mandado al infierno, ya había sido homicida de todos los ángeles. Y ahora el hombre cayó en esclavitud, cayó en pecado, que cayó en maldición y a condenación, a muerte eterna. Y ya no hay salvación. Y la descendencia de Adán es para condenación. Toda la generación, todo lo que desciende de Adán es maldad. Si, fíjate, a los niños, ¿qué es lo que se le enseña a los padres? ¿Qué le enseñan los padres a los niños? Hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque el gen de la maldad está erradicado en cada uno de ellos. Uno le enseña, no, eso no se hace, tiene que hacer esto. Siempre le enseña uno a los hijos a hacer lo bueno y no lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo está radicado dentro del corazón. Pero, aquí viene un pero bueno. Fíjate que la manifestación de Dios, nunca Dios se ha olvidado. Y hay que cumplir los planes, hay que cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, este hombre Adán, el descendiente, en la imagen y semejanza de Dios, pisoteada, borrada, exterminada prácticamente, vienen esperanzas. Y la manifestación de Dios comienza. En el Antiguo Testamento comenzamos a ver de que Dios comienza a manifestarse. Primero se manifiesta en un hombre, después se manifiesta en un pueblo, y ahora dentro de este pueblo comienza a manifestarse el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios comienza a descender del cielo, pero desciende solamente al profeta, al sacerdote y al rey. Y nadie más. Por lo tanto, todas las personas que necesitaban, que querían tener favor de Dios, tenían que ir donde un sacerdote, donde un profeta o al consejo del rey. Porque ellos, solamente ellos, eran los privilegiados de tener el Espíritu Santo de Dios. Y eso sucedió ¿hasta cuándo? Hasta cuando viene el Rey, cuando viene Jesucristo. Y Jesucristo, la misión de Jesucristo en la tierra es restaurar, rescatar el reino de Dios. Este reino que fue eliminado, que fue robado, hurtado por el diablo, que tiene el dominio del diablo, ahora viene Jesucristo. ¿A qué? A recuperar el reino de los cielos. Y es por eso que su primera predicación dice, el tiempo ha llegado, ahora es el momento de que el reino de los cielos se acerque a ustedes. La primera predicación, el reino de los cielos se ha acercado a ti. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Por lo tanto, lo primero que tiene que Jesucristo hacer es rescatar y restaurar el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que en este ámbito del reino de los cielos venga a cohabitar los participantes de la salvación. Y por eso que en Cristo Jesús nosotros tenemos la personificación de los tres del Antiguo Testamento. En Jesucristo tenemos el Rey, en Jesucristo tenemos el profeta, en Jesucristo tenemos el sacerdote. Él, un completo, un todo. ¿Para qué? Para que Él trabaje en el ámbito espiritual. Como sacerdote, Él va a tomar cautivo esta necesidad del hombre de siempre sentirse culpable y buscar de una u otra manera hacer algo. ¿Para qué? Para quitarse la culpa. Por lo tanto, Jesucristo como sacerdote, Él le quita el sentido de culpa. Él como profeta comienza a hablarle a la voluntad. Mira, voluntad, las cosas que tú estás haciendo no son como son, sino que de esta manera. Y entonces Él como profeta comienza a hablar en el nombre de Dios. Y esa es la función también que tiene en estos momentos el Espíritu Santo de Dios, de que Él nos habla, Él nos corrige. ¿Para qué? Para tomar cautiva esta voluntad que estaba cauterizada, esta voluntad que estaba prisionera, estaba ahí sin poder hacer nada. Pero Jesucristo vino como profeta a tomar cautiva la voluntad del hombre. Y como rey toma en posesión el intelecto. Como rey él comienza a tomar posesión toma posesión del intelecto, de la manera de pensar. ¿Por qué? Así como piensa el hombre, ¿cierto? Es como actúa. Por lo tanto,
Jesucristo como rey ya, un rey lo que hace es dictamina, decreta, toma posesión. Y Jesucristo como rey toma posesión de tu capacidad de vencer y también de tu intelecto. ¿Para qué? Para guiarte, para cautivarte y llevarte a toda verdad y a toda justicia. Y por eso que Jesucristo con toda autoridad viene a establecer el reino de los cielos. ¿Para qué? Para quebrantar todo el yugo de esclavitud que Satanás, el diablo, había tomado posesión sobre toda la raza humana. Y esa es una gran verdad. Jesucristo vino a morir en la cruz primeramente para restaurar y rescatar el reino de los cielos. Y juntamente con ello viene a morir para salvar a lo que se había perdido. Es decir, tenemos dos fases acá. Aquí tenemos dos espacios, dos fases. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros como iglesia? Nosotros nos quedamos solamente en la salvación. Ahora, el reino de los cielos vino a establecerse aquí en la tierra. Jesucristo podría haber hecho un reino de los cielos distinto, en otro lugar. Pero no, la tierra es el reino de Dios. En la tierra es donde la gloria de Dios se tiene que manifestar. Por lo tanto, Él establece su reino dentro de la tierra. Es decir, donde las papas queman. Ahí está Jesucristo estableciendo su reino. Ahora, para entrar al reino de los cielos, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, reconocer a Jesucristo de que Él murió en la cruz por mí. Porque es necesario la salvación para entrar. No puedes entrar por ningún otro lugar al reino de los cielos, sino que hay una sola puerta, y esa se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Por lo tanto, la salvación es la entrada. Jesucristo necesita de que el hombre degenerado sea ahora un hombre regenerado. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo va a hacer Él? Recuperando primero el don de Dios, que es la gracia para salvarlo, y también recuperando lo que es el otro don de Dios, que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el don de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que son renacidos en el Señor tienen el don de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es esta justicia que viene de los cielos, que nace del trono de Dios y se implanta o se introduce en el hombre renacido, es una justicia que tiene una plantilla, una plataforma, porque la justicia según Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es la plantilla. Jesucristo es la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios tiene que habitar en tu corazón, tiene que reproducirse, tiene que reanimarse, tiene que vivir. Pero nosotros no vivimos en justicia. Solamente vivimos en salvación. Se estableció el reino de los cielos aquí en la tierra, pero no vivimos el reino de los cielos de la tierra. Todos creemos de que el reino de los cielos está allá en los cielos y que cuando muramos vamos a tener que habitar en el reino de los cielos. No, si el reino de los cielos se estableció aquí en la tierra, es un reino presente y también un reino futuro. Por lo tanto, tú tienes que habitar, cohabitar en el reino de los cielos, en el ámbito de Dios. Y tú me dirás, oye, ¿dónde está Edén? ¿Dónde está el ámbito de Dios? ¿Dónde está Edén? El Edén ahora lo estableció Dios en tu corazón, en tu cuerpo, porque dice la palabra de Dios de que ¿acaso no sabéis que el cuerpo tuyo es el templo del Espíritu Santo, en la cual mora Dios? Por lo tanto, tu Edén está aquí, está cerca, está dentro de ti. Y dentro de ti, entonces, en el ámbito de Dios, se está moviendo Dios. Ahora, hay que desarrollar entonces la justicia, el gen de Dios, el gen de justicia en ti. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Leyendo las Escrituras. Tenemos que leer las Escrituras. Fíjate que si tú buscas en Salmos la palabra justicia, te vas a dar cuenta de que tiene más de 100 veces la palabra escrita, justicia, 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 justicia.
La justicia de Dios. La justicia de Dios. En todas partes se manifiesta la justicia de Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Lo que pasa con nosotros es que quedamos trancados como iglesia. Quedamos detenidos. Creemos de que Jesucristo vino a salvar al hombre, a la humanidad, e introducirlo al reino, y de eso se basta. Pero nosotros tenemos que crecer. Nosotros tenemos que avanzar. No tenemos que quedar como niños. La palabra de Dios dice que uno de los graves problemas que tiene la iglesia en sí, la iglesia en general, es que no crecen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos quedado como niños. Y fíjate que siendo herederos del reino de los cielos, nosotros comemos migajas. Siendo herederos de Dios, comemos las migajas que caen de la mesa. Siendo nosotros herederos reyes, debiéramos entonces participar de la mesa de Dios y no de las migajas. Y siempre somos una iglesia empobrecida. Y no hablo por esta iglesia, sino que hablo de la iglesia en general. Si tú te das cuenta, la iglesia de Chile, podría decir, de que es una iglesia pobre, empobrecida, pobre en espíritu. No hay vida en las iglesias. Falta algo. Es una iglesia dormitorio, es una iglesia que estamos todos estancados, estamos todos detenidos. La palabra del Señor nos dice, oye, avanza, oye, tú tienes los ríos de agua viva, y estos ríos de agua viva no pueden quedar estancados, tienen que salir, tienen que fluir. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una agua queda estanca adentro? Se pudre de hondo. Entonces, este río de agua viva tiene que fluir. Y nuestras iglesias en Chile son iglesias dormitorio. Son iglesias que vienen a cualquier cosa ahora el Señor, no vienen al propósito de Dios. Si viniera una pregunta de parte de Dios y te dijera, oye, aquí vienes tú a la iglesia. Aquí vienes. ¿Cuál sería tu respuesta? La respuesta generalmente que uno recibe, vengo a recibir, vengo a pedir, es todo es para mí, el mimi, el meme, el yo-yo, se comienza a manifestar en la persona. Pero no es así. No es así. No está centrado en el hombre el Evangelio. El Evangelio de Dios no es humanista. ¿Ya? No es humanista. ¿Ya? No está centrado en ti. No está Dios para... ¿tiene algún problemita? Sí, yo te lo voy a solucionar, no tengáis problema. No, esa solución o esta presentación de Evangelio es para afuera. Tú vienes aquí a la iglesia a instruirte, a prepararte, a recibir de Dios. ¿Para qué? Para que puedas vivir en el reino de los cielos, como rey. La palabra de Dios dice que a ti te formó como rey y sacerdote, ¿verdad? Pero como rey, ¿para qué? Para que tú gobiernes. ¿En qué? En el gobierno o en el ámbito de Dios, por la cual fuiste instaurado, plantado. Si el sacrificio de Cristo fue por eso, rescatar, recuperar este reino de los cielos. Ahora te plantó a ti, pero no para que estés pidiendo si tú eres rey. Por lo tanto, si tú eres rey, tienes dominio, tienes autoridad, eres heredero. Y no mendigo. Eres heredero. Pero el problema está en que somos niños. Y la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 4, verso 1 dice, en cuanto a este cabro chico, sea cabro chico, tiene la misma semejanza de un esclavo. No hay ninguna diferencia entre un niño y un esclavo. Aunque este es heredero. Pero ninguna diferencia entre un niño y un esclavo. ¿Por qué? Porque es niño. No crece. Tenemos el problema de Peter Pan. No queremos crecer. No sé si usted ha visto esa película de Peter Pan. Al final de la película, ya
Llega, Peter Pan se le parece ahí a la mamá de la chiquilla, ¿ya? De la niñita. La mamá ya está viejita y Peter Pan seguía siendo cabro chico. Y ese es el problema que tenemos nosotros como iglesia, no queremos crecer. Seguimos siendo cabros chicos. Entonces la palabra del Señor dice, oye, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino que en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En eso consiste el reino de los cielos. No consiste en satisfacer tus necesidades, sino que aplicar la justicia de Dios de tu vida para que tengas paz, y esta paz te va a producir gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y ahí está el desenfoque de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos desenfocados. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el blanco que es el correcto. ¿Ya? Estamos desenfocados. Tenemos una iglesia centrada en sus problemas, en sus dificultades, y hay una iglesia que tiene que solucionarle los problemas. Pero el enfoque real de la iglesia es de que tú gobiernes, es de que tú participes del reino de Dios, participes de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que hace un gobernante? ¿Qué es lo que hace un rey? Este gobierna bajo el ámbito y el dominio de Dios. Si tú no tienes el dominio de Dios, si no estás dentro del ámbito de Dios, del ambiente de Dios, nunca vas a poder gobernar con autoridad. Nunca, nunca, nunca vas a poder gobernar con autoridad. Ahora, mira, entras al reino de los cielos que estableció Jesucristo aquí en la tierra. Dentro del reino de los cielos te preparas para gobernar y después sales al mundo nuevamente. ¿Con qué? Con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios lo comenzaste a desarrollar dentro del ámbito del reino de Dios. Tú en el mundo comienzas ahora a dar fruto, el fruto de justicia. ¿Y cuál es el fruto de justicia? El fruto de justicia es de que tú eres una persona justa, eres una persona recta. Antiguamente, nuestros papás espirituales hacían tremendas campañas, hermano mío. Yo participé en campaña evangelística. Teníamos que andar con una tarima, los palos, los clavos y unos tarros de estos de leche nido grandes, donde se colocaba la ampolleta para colocarle ahí los focos. Recorríamos kilómetros. Íbamos por calles, pero de tierra oscura, y nos establecíamos. Venía una predicación llena del Espíritu. Muchas almas recibían al Señor, y después todas estas almas llegaban a la iglesia y duraban poquito. Es decir, el primer domingo, lleno total. El segundo domingo, la mitad. Tercer domingo, fuera. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas nuevitas se desilusionaban con los líderes y los pastores que estaban participando de la iglesia. ¿Por qué? Porque de justicia de Dios no tenían nada. Tenían una careta que se colocaba los días domingos, una careta los martes, una careta los días jueves, pero después de la predicación, después de haber terminado el culto, eran unos verdaderos diablos. Entonces, viene la desilusión. ¿Por qué? Porque un alma nueva, cuando llega a la casa del Señor, lo que quiere ver es cambio. ¿Por qué? Porque ya viene del ámbito de la inmundicia. Ya vivió toda esta cocinada, esta perversidad, y lo único que quiere es cambiar. Llega a la casa del Señor, pero con el ánimo tremendo, y lo que se encuentra es que está la mugre también adentro. Es un grave daño que se ha hecho a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Es un grave daño que ha sucedido desde hace mucho tiempo. Entonces, el salir a evangelizar no sirve de nada.
¿Por qué? Porque el efecto final no hay resultado. Entonces, para que tenga efecto el evangelio o el evangelismo que se va a hacer afuera, es que tú cambies radicalmente de la manera de pensar, de la manera de ser. Así como yo pienso, así actúo. Por lo tanto, mira, si yo fuera una persona justa y esta persona se comienza a desarrollar dentro del ámbito, muchas personas querrán ser justos y tendremos el fruto de la justicia. Personas justas, todos justos. Y entonces estas personas justas van a empezar a influir en el ámbito del trabajo, en el ámbito del lugar donde cohabitan, en la ciudad, en el país, en el mundo. Y eso sí que va a tener un efecto. ¿Por qué? Porque los que vienen a buscar de esta justicia de Dios se van a encontrar con hombres santos, con hombres que buscan de Dios, con hombres que siguen la línea de Dios. Es decir, en otras palabras, somos olor fragante a Cristo, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Personas rectas, personas que se puedan confiar para conquistar al mundo y traer las almas a Cristo para que entren al reino de los cielos. Hay que cambiar de mentalidad. Tenéis que cambiar de mente. Por eso lo primero que dice Jesucristo: oye, arrepentíos. Es decir, hace un cambio radical de tu manera de pensar, de tu manera de ser, de tu manera de sentir. Porque yo soy el Cristo, yo soy el ungido y yo te tomo posesión de ti. Porque Cristo Jesús tomó posesión de nuestras vidas. Y ese es el que nos cambia la manera de pensar, la manera de ser, la manera de sentir. Ahora, el cambio radical es según Dios, según la plantilla de Dios. Y esta plantilla de Dios, como les decía antiguamente o anteriormente, es según Cristo. Por eso nosotros tenemos que alcanzar y tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto. Jesucristo es nuestra principal referencia. Ahora, los hombres tienen que tener la visión y la mira en Cristo, no en la gente de la tierra, porque nosotros los hombres y las mujeres caemos y podemos desilusionar y podemos quebrantar muchas iglesias, mucho pueblo, pero si este pueblo está entrenado, si este pueblo está enseñado, si este pueblo está educado de que tienen que colocar la mira en Cristo y no en el hombre, ellos nunca van a caer, nunca van a desmayar, van a seguir. Y esa es una verdad. Y esa es una gran verdad. Ahora, mira, como reino establecido, si bien es cierto, nosotros estamos aquí en la tierra, pero nos gobernamos desde la tierra. La palabra del Señor en Efesios dice que el poder que actuó o que operó en Cristo Jesús es aquel poder que lo resucitó y lo llevó a las alturas de Cristo. Y Dios Padre lo colocó a su derecha. Y en mismo Efesios capítulo 2, verso 6 dice que a nosotros, la iglesia, participamos juntamente con Cristo. Él nos llevó a sus alturas. Por lo tanto, el gobierno, el dominio, el control, la autoridad de la iglesia no es terrena, sino que es de arriba, de las alturas. Y estamos sobre las regiones celestes. Por lo tanto, no hay ningún diablo, no hay ningún espíritu que pueda intervenir, que nos pueda acusar, que nos pueda maltratar o que nos pueda acorralar. ¿Sabes por qué? Porque ellos no han sido justificados. Porque una de las grandes defensas, ¿cierto?, que puede tener la persona es la justificación, es ser defendido con palabra. Pero Satanás, el diablo y todos sus ángeles, todas sus huestes, potestades, ellos, como no han sido justificados, no tienen justicia. Y por lo tanto, no pueden presentar defensa. Pero sí el cristiano.
Y es por eso que Dios te coloca a sus alturas, para que desde arriba hacia abajo tú gobiernes, y gobiernes como rey, y no como sacerdote. El sacerdote siempre va a andar pidiendo, siempre va a estar interviniendo, intercediendo por la iglesia, pidiendo, pidiendo, pidiendo. El rey no pide, el rey declara, el rey arranca, el rey destruye, el rey planta, el rey edifica, el rey levanta hacia arriba. Y eso es lo que tú tienes que hacer como iglesia. Si quieres plantar, si quieres edificar, si quieres arrancar, si quieres destruir, tienes que hacerlo con justicia. Por lo tanto, tienes que empezar a desarrollar la justicia de Dios en tu vida. Y no hay más. Si quieres tener una iglesia cambiada, una iglesia renovada, una iglesia enfocada en Cristo, tienes que leer las Escrituras. ¿Para qué? Para que te empapes de la justicia de Dios, para que te empapes del reino de Dios, para que te empapes en las alturas de Dios. Nada más. La gloria es para el Señor, hermano. La gloria es para el Señor. Es eso. Ya hay que salir del desenfoque. El desenfoque que me dice, no, yo no puedo hacer esto, no. Tengo que solucionar mis problemas, tengo tantos problemas, hermano, que yo no puedo entregar ninguna cosa. No me tome para este trabajito, por favor, porque tengo que solucionar los problemas. Fíjate que Jesucristo le dijo a un hombre, oye, ven, sígueme. Y este hombre le dice, Señor, ¿me dejáis primero enterrar a mi papá? Y después voy a trabajar acá. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Cuesta seguir a Cristo? Cuesta cuando lo miráis tú como sacerdote, desde el ámbito de sacerdocio. Cuando tú tienes mentalidad de Cristo, para ti todo es difícil. Para todo hay ayuno, hay oración extrema. ¿Te has dado cuenta que hay algunas personas que ayunan 40 días? 30 días. Yo conozco un amigo, 30 días encerrado, 40 días encerrado, y todos están esperando una manifestación gloriosa del Señor. Y no pasa nada. No pasa nada. Si lo único que te afecta, el único que es capaz de cambiar, es que tú seas un hombre y una mujer cambiada. Nada más que eso. Si ese es el secreto de la palabra de Dios, el cambio. Entonces yo tengo que tener esa disposición de cambiar radicalmente todos estos paradigmas que he recibido en el oír, en el ver, en el hablar, en mi pensar. Esto tiene que ser quebrantado. Esto es lo que tiene que ser transformado. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios inunda tu corazón. Inunda con justicia de Dios. Con justicia de Dios. Eso es lo que tiene que invadir tu corazón. Llenarlo en tu corazón para que esta justicia de Dios se desarrolle como don. Y este don se manifieste en la vida de las personas. Nada más que eso, hermano. Nada más que eso. Y esta es una verdad. La verdad. Uno de los cielos, yo no sé por qué se escondió en un tiempo. De los tiempos de mi abuelo. Fíjate que siempre se predicó a salvación y tremendo, bonito en el Señor, todo. Pero como que la segunda etapa del reino de los cielos, que es la justicia de Dios, como que estaba escondida. Estaba escondida, pero revelada para estos tiempos. No sé si tú te has dado cuenta en las predicaciones de la radio, en la predicación de la televisión, en todos los ámbitos, en todos los medios, se está hablando más del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya tenemos que cambiar y cohabitar en el reino de los cielos, en el ámbito de Dios. Si eso es lo que es el verdadero evangelio. Es el verdadero evangelio. Y por favor, hermanos míos, partamos nosotros cambiando. Partamos nosotros siendo justos. Seamos justos en tanto en el hacer, en el obrar, como en el pensar. No seamos niños inmaduros que todavía te tienen que estar enseñando los fundamentos
los fundamentos del Evangelio, que lo que es el bautismo, que la palabra de Dios. La Biblia tiene 66 libros. ¿Cuántas veces ya he escuchado que la Biblia tiene 66 libros? Y de ahí no sales. Siempre dándote de leche, dándote leche. Pero el alimento sólido no se te puede dar. ¿Por qué? Porque todavía eres un cabro chico, un niño. Entonces por eso es que Pablo estaba un poquito enojado, enfadado. Oye, ya siendo ustedes maestros, ustedes deberían haber sido maestros y a esta altura todavía se te tiene que estar alimentando oh, mire, ¿sabe que el verso tanto? Los salmos tienen 56. Mira. O 150 son los salmos, mira. Los rudimentos, las cosas primarias. Oye, ven a la iglesia, por favor. Mira, el Señor te ama. Y todavía estamos ahí, cabros chicos. Fíjate, debiendo ser ya maestro, debiendo ya estar predicando el reino de los cielos, con su justicia, con su verdad. Y es por eso que yo le doy gracias a Dios en esta mañana, porque ustedes están acá, porque la palabra te pide para toda justicia. Mira, 2 Timoteo 3:16, para que lean la última parte. ¿Dale? Ya, léelo, ¿lo puedes leer? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Vamos a instruir en evangelio? ¿Vamos a instruir en sacerdocio? No, aquí tenemos que instruir en justicia. Y hoy día es un día más que se instruye en justicia en este lugar. Porque si usted ahora comienza a echar para atrás todo lo que te ha enseñado tu pastor, nuestro pastor, te ha enseñado siempre a vivir como rey. Que tú eres capaz. Revisen en YouTube todas las predicaciones de nuestro pastor. Puras predicaciones del reino de los cielos. Y es por eso que yo los motivo a ustedes, hermanos míos. Hoy día traje esta predicación así, con tipo de exposición, porque por la vista entra más, ¿ya? Pero comience usted a empaparse de la palabra de Dios. Empieza a llenarse y se va a dar cuenta de que si usted piensa como rey, usted va a encontrar aquí decretos, determinaciones, leyes. Siempre va a pensar como una persona que va a gobernar. Cuando usted tiene esa mentalidad de rey, lee cualquier palabra de Dios, el reino de los cielos aquí. En cualquier parte, hasta en Lamentaciones, cuando usted lea el libro de Lamentaciones, usted pensando como rey, va a haber gobierno, dominio, autoridad. Pero si seguimos teniendo la mentalidad de sacerdote, vamos a seguir teniendo una iglesia mimada, una iglesia pequeña, que el pastor se tiene que adaptar a las circunstancias de los hermanos. Es decir, ¿qué es lo que quiere usted que yo le predique? Predícame, por favor, de las bendiciones. Ya. Entonces, los cabros chicos, hermanos míos, ¿usted cuando alimenta a los cabros chicos, le da lo que ellos quieren? No, usted le da lo que ellos necesitan. ¿Amén? Y es así, es la palabra del Señor. Hoy día tú necesitabas esta palabra. Hoy día nos llegó la comida que tú querías. Es la comida que tú necesitabas. Amén. Y demos gracias a Dios. Porque, como dice su palabra, oye, la palabra de Dios es un refrigerio que me transforma. Y que cada día me sigue transformando, cada día me sigue haciendo crecer. Y esa es la voluntad de Dios, de que tú sigas creciendo en altura hasta que llegues a la medida del varón perfecto. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.